Oremos con el Evangelio. Tercer domingo de Pascua, tercera semana del Salterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 32 y del 40b al 41. Durante la persecución hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no les habíamos prohibido expresamente enseñar en nombre de Jesús? Miren cómo tienen a Jerusalén llena de su enseñanza, y ahora quieren hacernos responsables de la sangre de este hombre. Pedro y los demás apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús después que ustedes lo mataron colgándolo de un madero, y lo exaltó colocándolo a su derecha, para que Él sea nuestro jefe y salvador. Así es como ofrece a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Testigos de estas cosas somos nosotros y el Espíritu Santo que comunicó Dios a los que le obedecen. Hicieron pues azotar a los apóstoles y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres, y así salieron del Sanedrín, alegres de que Dios les hubiera concedido el honor de sufrir injurias por causa de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 29. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañan para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Cambiaste mi luto en danzas, y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Yo, Juan, durante la visión oí la voz de infinidad de ángeles, miles de millones, que rodeaban el trono, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos. Decían con voz poderosa: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Y luego oí a todas las criaturas del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes respondieron: amén. Y los ancianos cayeron de rodillas en actitud de adoración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los 2 de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros les dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas, y que también había pan. Jesús les dijo: traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153. Y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor.
Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraban los discípulos después de resucitar. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos? Él respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: sé pastor de mis ovejas. Y todavía le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú te das cuenta de que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras más joven tú mismo decidías e ibas a donde querías, pero cuando te hagas viejo tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quisieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de Dios. Y luego añadió: sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos y hermanos en el Señor, ya nos encontramos en el tercer domingo de Pascua y seguimos alegres porque Cristo ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Una alegría que nada ni nadie nos podrá quitar, porque con este gran misterio pascual Cristo ha saldado la deuda del pecado de Adán. El Evangelio de hoy es un precioso texto lleno de riqueza teológica incalculable, que a grandes rasgos veremos no solo para deleitar el gusto por la Sagrada Escritura, sino también para buscar salvación. Miremos varias ideas. La primera: habían 7 discípulos: Simón Pedro, Tomás, Natanael, los 2 Zebedeos, los otros 2 discípulos. Este es el momento de la perfección. En ellos está la finalización espiritual escogida por Jesús para llevar a cabo este importante hecho. Estos hombres, con Pedro a la cabeza, eran los testigos. No esperemos que los momentos más grandes de la vida se vivan en la popularidad y la fama. Pensemos en nuestros momentos de alegría, en la intimidad del hogar, en la compañía de un amigo, en el silencio de la oración. Segunda idea: es de noche, el momento que deciden salir a pescar. Y esta noche nos recuerda varias noches. La oscuridad espiritual que les llegó unas horas después de la última cena. Aquí podemos recordar esas noches que nos llegan cuando abrazamos el pecado, olvidando las promesas hechas a Dios en un momento especial con Él. Aquella oscuridad por la que pasaba Pedro después de haber negado a su Señor 3 veces. Esa vergüenza que lo hacía ver desnudo, que había pecado, que había traicionado el amor profesado a su Maestro. Qué mal se siente uno cuando promete y no sale con nada. La oscuridad espiritual que los llevó a devolverse, a decir que no eran capaces, a sentirse derrotados. Por eso vuelven a su antiguo trabajo, la pesca. Ese trabajo duro, incierto, mal pagado y peligroso. ¿Cuántos de nosotros hemos dado pasos hacia atrás, acabando con un hogar que Dios nos dio, o dejándonos vencer por miedo, arriesgar o cansancio? Esa oscuridad que no los dejaba reconocer a su Señor, esa oscuridad de la distracción y el pecado, consecuencias de la apertura al demonio. Tercera idea: no pescaron nada. En los santos evangelios, los discípulos nunca pescaron sin Jesús y solo pescaban con Jesús. Es que sin Jesús no pescaremos sino dolor y tristezas. Cuarta idea: amaneció y Jesús se presentó. Donde está el Señor nunca habrá oscuridad. Él siempre vence el poder de las tinieblas y de la muerte. Y quizá lo más especial y cautivador es que donde hay oscuridad, Cristo siempre quiere acabar con ella para mostrarnos su luz. Es el momento de mirar cuánto nos ama el Señor, que sin merecerlo, Él nos da siempre sin límites. Quinto: Pedro aseguró su túnica con el cinturón. En la palabra de Dios el cinturón significa disciplina, norma, mandamiento. Lo único que tenía para proteger su vida miserable y débil era la voluntad de Dios expresada en los mandamientos, y así estar menos indigno para estar frente a Jesús.
Debemos estar convencidos, queridos hermanos, que si no volvemos la mirada a la voluntad de Dios, la vida se torcerá y desnudos permaneceremos. Eso significa en vergüenza por culpa de Satanás. Sexto, habían unas brasas encendidas en paralelo entre el fuego donde Pedro se calienta y niega a Jesús en la oscuridad de una noche maligna, y el fuego de la redención de Pedro y el amanecer de un nuevo día. Hoy podemos mirar cuántas veces hemos estado en brasas, calentándonos, preparados para negar al Señor con nuestro pecado, pero también cuando estamos en esas brasas, recibiendo el amor y el perdón del Señor. Séptima idea. Y después de la cena, viene el tan anhelado encuentro entre Jesús y Pedro. ¿Qué pasará por la mente de Pedro? Qué nervios al recordar que la última vez que cenó con su Señor le había dicho: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Y que justo esa misma noche lo niega y lo maldice para salvar su vida. Y aunque muy seguramente llegó donde la madre del Señor a pedirle perdón por su cobardía, pienso que desde que se enteró que Jesús había resucitado, le temía a este encuentro obligatorio. Pero Jesús no lo condena, el Señor no lo niega, el Señor no lo juzga ni lo reprocha. Jesús le pregunta: ¿me amas más que ellos? A lo que él dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues Jesús no le quita lo que le había dado antes, la autoridad de ser el primero de todos, y le dice: apacienta mis corderos. Pero el Señor sabía que debía sanar el corazón Pedro, y por eso le lanza una pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sé pastor de mis ovejas. Pero el Señor sabía que esa reconciliación debía ser más completa, con penitencia y con dolor en el corazón, para que pudiera purificar. Y por eso le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro no contiene su dolor y sus lágrimas de arrepentimiento, porque eso lo llevó a recordar el canto amargo del gallo aquella madrugada del Viernes Santo, ese canto que lo aturdió en lo más íntimo, que le recordó que no era digno de ser el apóstol del Señor. Y me imagino que entre lágrimas Simón le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y en esta tercera respuesta el Señor le da el primado petrino, lo hace sumo pontífice y le dice que de ahí en adelante solo será Dios al que tiene que obedecer antes que cualquier criatura sobre el cielo y la tierra. Hermanos y hermanas, Pedro hoy saldó su pecado de traición y Jesús lo confirmó como el Papa, el vicario de Cristo, su representante. No lo excluyó, lo salvó y le dio. Jesús es Dios de oportunidades y no oportunidades medias. ¿Qué esperamos pues nosotros para pedir al Señor que salde nuestras traiciones? Recordemos esta palabra: el Señor lo sabe todo, Él sabe a quién amamos. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Santa Misa.